Buenas tardes, hermanitos. Buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, con mi hermano Agustín, recordando y refrescando un poco lo que estábamos viendo. Sabemos, clase anterior y la pasada también, veníamos de la transfiguración, luego viene Jesús bajando del monte y sana a este muchacho que tenía este espíritu maligno, mudo, y entonces Dios, Jesucristo, lo expulsa. Y comentaba, hermano Agustín, que es un género que con nada podía salir sino con oración y ayuno. Y ayer estuvimos conversando nuevamente eh, cómo Jesucristo predice su muerte, y dice la palabra en el verso 44, verso, podemos leer desde 43: el asombro se apoderó de la gente al ver la majestuosa demostración del poder de Dios. Y mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Sabemos que las personas estaban observando el gran poder de Dios, la gente, la multitud que estaba allí. Y dijo a sus discípulos, verso 44, escuchadme y recuerden lo que voy a decir. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Si observamos, hermanito, el verso 21 al verso 23, y más o menos, si te ubicas ahí conmigo, Jesucristo está diciendo el mismo mensaje, y acá en el 43, 44 en adelante lo está repitiendo. Jesús está anunciando nuevamente lo que va a hacer y lo que va a pasar con su vida. Y los otros evangelios, tanto Marcos, en el caso de Marcos, también está especificando estos anuncios, y dice la palabra que el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Versículo 45. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir, hablándole a sus discípulos, como está diciendo. La multitud se maravillaba, y luego Jesús les dijo a sus discípulos este anuncio de la segunda muerte, pero los discípulos no entendieron el significado de lo que le estaba diciendo. Estaba oculto para ellos. Por eso no pudieron entender. Y inclusive, como termina, tenían miedo a preguntar. Nosotros, como hermanos, como hijos de Dios, sabemos lo que significaba este anuncio, pero si hoy leemos esta palabra, sabemos que era el propósito de Dios ir a una cruz voluntariamente, clavarse allí, morir por nuestros pecados, porque la paga de mi pecado era la muerte. Nosotros tenemos el conocimiento completo, pero yo me pongo a pensar y analizar, como hablábamos y conversábamos ayer, ese primer mensaje a los apóstoles. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué los discípulos no entienden? Porque no habían visto a nadie resucitar de los muertos. Habían visto inclusive cómo Jesús le dio vida a Lázaro, estando ya 4 días muerto, pero ellos, inclusive con la resurrección, tenían dudas, eran incrédulos en ese aspecto. Y bueno, como conversaba mi hermano Agustín acerca de específicamente Tomás, que si no metía sus manos en sus orificios y en el costado, que él no creería. Y bueno, es algo que me llama la atención, porque quizá vemos a los apóstoles con falta de fe, vemos a los apóstoles como, de nuestro punto de vista, quizá sería muy fácil hablar así, pero si yo me pongo en sus zapatos, no han visto a nadie resucitar de los muertos, y ya Jesús, que resucita muerto, ya no está, y está anunciando que va a morir. El rey que ellos pensaban que lo liberaría de la opresión de Roma, del imperio de Roma, ese Mesías, ese rey de los judíos que estaban esperando clavarse en un madero, era algo que nadie se esperaba, ni siquiera el mismísimo enemigo sabía los planes de Dios. Y nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro, hermanito. Nosotros conocemos ese mensaje del Evangelio, y es parte de lo que está haciendo mi hermano Fidel, por ejemplo, en San Juan, dando ese tesoro allá afuera para que esas almas vuelvan. Comentarios, hermanitos. Continuamos, hermano Agustín. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Bien, gracias, hermano. Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Dios me lo bendiga. ¿Ah? Ok. Ciertamente, ok, estuvimos viendo ayer cuando Jesús anuncia nuevamente a los discípulos
que era necesario que él muriera. Aquí en este caso no le dice que es necesario, pero sí le dice que penetre, bueno, por lo menos el énfasis que hace Lucas, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Lucas, sabemos desde el principio, cuando empezamos a estudiar el libro de Lucas, que Lucas investigó diligentemente todas las cosas para escribirlas en orden a Teófilo, a un hombre que era un eminente o excelentísimo Teófilo. Entonces, cuando él averigua bien las cosas, es porque los testigos presenciales le dieron la información para que él pudiera escribir. Me imagino que cuando él escribe este énfasis, o le da este énfasis acá al versículo 44, donde dice hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, yo creo que Jesús sí los dijo. O sea, Jesús quería que ellos entendieran lo que le iba a pasar. Porque ya en el versículo 22 les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padezca. Era necesario, no es que era una opción, sino que era necesario. Esa fue la función y la razón por la que Jesús vino al mundo, que era morir por cada uno de nosotros. Entonces ellos tenían que entenderlo, que penetre bien en sus cabezas, en sus oídos, lo que iba a pasar. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, pecadores, de paganos, en este caso, que eran los romanos, que fue los que terminaron crucificando a Jesús. Pero bueno, igual Jesús se lo decía, pero a ellos les costaba entender estas cosas y no lo entendían realmente. Y más vemos que no lo entendían por lo que continúa en el versículo 46. Cuando ellos vienen de Cesarea de Filipos, vienen a Capernaum, ¿verdad? Caminando, vienen de camino, y en el camino están discutiendo entre ellos. Jesús de esta parte, pero ellos entre ellos están discutiendo un asunto que para ellos era importante. Y creo que lo podemos resaltar. Ya ayer leímos estos textos 46 al 48. Me gustaría que fuéramos a Marcos capítulo 9 para ampliar un poquito más esta historia. Marcos capítulo 9, en el versículo 33 en adelante. Marcos 9, 33. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, Jesús sabía que ellos estaban discutiendo algo en el camino cuando venían a Capernaum, pero les pregunto, a ver si ellos se lo dicen, aunque Jesús conoce los pensamientos, Jesús conocía los pensamientos de ellos y sabía realmente lo que ellos estaban discutiendo, no hacía falta que le preguntara, pero él quería que ellos le dijeran, porque Jesús tenía que darle una enseñanza acerca de lo que ellos estaban discutiendo. Mas ellos callaron, fíjense, no se atrevieron a decírselo. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? ¿Dónde? En el reino de Dios. En el reino de Dios. Jesucristo, cuando vino al mundo, al igual que Juan el Bautista, estuvo anunciando el reino de los cielos, el reino de Dios. Es lo que anunciaba Jesucristo, lo que anunció Juan el Bautista. Y ellos querían saber realmente quién era o quién iba a ser el mayor en ese reino, porque para ellos el reino de Dios no era un reino espiritual, para ellos era un reino material, un reino como los demás reinos, como el mismo Israel estuvo por tantos años, por generaciones, ¿verdad? Donde siempre hubieron reyes, ¿verdad? Que dominaron o estuvieron al frente de lo que era la nación de Israel. Por tanto, ellos pensaban que ese mismo reino Dios se iba a establecer y ellos iban a ser parte de ese reino y te iban a tener puestos de privilegio dentro del reino. ¿Y quién iba a ser el mayor? Como todo ser humano, egoísta, con un orgullo, ¿verdad? Pensando en sí mismo, pensando en estar por encima de los demás, buscando ser exaltado. Ellos querían lo mismo. Y ellos querían saber cuál era el puesto que le iba a corresponder dentro de ese puesto, dentro de ese reino. Y discutían entre ellos. De repente Pedro o Juan, los que subieron al monte con Jesucristo, ustedes son más importantes, o de repente entre ellos mismos estaban discutiendo cuál iba a ser el de mayor importancia en todo el reino. Y era por eso, porque el orgullo nos lleva a eso, a buscar puestos de privilegio dentro de cualquier ambiente donde nos desenvolvamos. Nos encanta que nos alaben, que nos miren, que nos digan cosas buenas, que estemos por encima de los demás y que podamos tener voz de mando entre los demás. Eso es innato en el ser humano, lamentablemente. Pero Jesús le da una lección a ellos y les dice, entonces él se sentó y llamó a los 12, versículo 35 de Marcos capítulo 9. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo,
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El que quiera ser más importante, el que quiera ser el primero, ¿qué debe ser? ¿Qué debe practicar o qué debe ser? Dice, el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, el orden de jerarquía en el reino de Dios es diferente al orden de jerarquía en el reino de los hombres, de la humanidad. Cuanto más alto y más importante es la persona, menos accesible es. Es difícil llegar a un presidente, es difícil llegar a un ministro, es difícil llegar a un rey. No todo el mundo tiene puede hacer eso, llegar hasta la presencia de él. Pero en el reino de Dios se invierte todo. Cuanto más servimos, cuanto más accesibles somos, más importantes somos. O sea, tenemos que ser accesibles a todo. ¿Por qué? Porque nuestra grandeza realmente no es estar elevado por encima de los demás, sino por debajo de los demás. O sea, Jesús está enseñándoles que el privilegio que tenemos los cristianos para ser importantes es ser servidores, que vengamos a servir y estar pendiente de los demás, siempre ponernos por debajo de los demás. El mismo Jesucristo es ejemplo de eso. Vemos en Juan, eso lo sabemos bastante bien, Juan capítulo 13. Ayer comentamos un poquito sobre eso. En el capítulo 1, bueno, vemos que ellos estaban ya en la última cena, estaban celebrando la Pascua, ya era la última Pascua de Jesucristo, ya de ahí él iba a ser entregado para morir. Y Jesucristo aquí les termina de enseñar la grandeza de lo que era el servicio. ¿Y cuál era el propósito de ellos? O sea, ¿cuál era su misión? Y su misión no era ser servidos. Su misión como apóstoles, aunque eran los apóstoles de Jesucristo, no era para que ellos fueran alabados por los demás, para que fueran servidos por los demás, sino que ellos tenían que servir a los demás. Sabemos lo que Jesús hizo. Jesús se separó de la mesa, agarró una vasija con agua, se ciñó un paño y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Que Pedro mismo le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Jamás, jamás me lavarás los pies. O sea, porque Pedro entendía lo que significaba lavar los pies. Lavar los pies era una tarea, vamos a decir, humillante, porque eso lo hacían los sirvientes cuando alguien llegaba a la casa. En ese tiempo se usaban sandalias, no eran zapatos cerrados, y los caminos eran de tierra, empedrados. Y la persona cuando llegaba a una casa siempre llegaba con los pies sucios. Entonces lo primero que se le ofrecía a una persona cuando llegaba a una casa era agua para lavarse los pies. Y eso lo hacían los sirvientes de la casa. Y Jesucristo está actuando como un sirviente ante sus discípulos con todos los defectos que ellos tenían. Él le lavó los pies. Dice el versículo ya le digo, capítulo 13 de Juan, el versículo 2, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. O sea, es el maestro y el señor, es el Mesías. Decís bien. Pues si yo, dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no se trata de que convirtamos en doctrina el lavamiento de pies. Eso no fue lo que Jesucristo quiso decirle a los discípulos. Porque vemos que muchas denominaciones por ahí, muchas sectas, ellos practican el lavamiento de pies como una doctrina, como algo que deben practicarse, porque lo enseñó Jesús supuestamente acá en Juan 3. Pero realmente Jesús no está enseñando que debemos lavarnos los pies literalmente, sino que cuando habla de lavarnos los pies significa que debemos servirnos los unos a los otros. O sea, ahí está la exaltación del verdadero discípulo del Señor. Ahí, si yo quiero ser grande, si yo quiero ser exaltado realmente por Dios, entonces mi misión, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser mi propósito? Mi propósito como cristiano no es ser servido. Mi propósito como cristiano no es buscar grandeza, no es buscar los puestos de adelante, lo más arriba, estar por encima de los demás,
si yo quiero ser verdadero cristiano, si yo quiero hacer verdaderamente la voluntad de Dios y practicar lo que Dios quiere, yo debo empezar a servir a los demás, a ver siempre a los demás como superiores a mí. No yo, no ellos verme a mí superior, sino yo verlos a ellos como a superiores a mí, siempre, en todo momento, siempre, sea quien sea. Y vemos que Jesús después que les dice esto, en el versículo 35 de Marcos capítulo 9, él le dice entonces que el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Y tomó un niño, fíjate, tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y lo puso en medio de ellos. ¿En medio de quién? De los discípulos. ¿Quién toma en cuenta o le da importancia a un niño? O sea, normalmente nosotros mismos en nuestra época, cuando tenemos una reunión de adultos, los niños le damos poca importancia, porque los niños están jugando y los vemos como que pues, son personas, o, aunque son personas igual que nosotros, no tienen la capacidad para comprender muchas cosas de las que hablamos. Dime, Alejandro. Hay un texto que estaba buscando y me vino mucho a la mente que me parece importante, que mi hermano Roberto Miranda mencionó una vez acerca de Abigail. En Primera de Samuel, no me voy a, es el mismo tema de lavamiento de pies, Agustín. Abigail estaba dispuesta, Primera de Samuel 25, mira lo que dice, 41. Bueno, voy a leer 40. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que llevemos al fin y se case con él. Ella responde, se inclina al suelo: yo soy una sierva, estaría encantada de casarme con David, aún estoy encantada de hacer mi labor como sierva y lavar los pies de todos los siervos. Exactamente, que era el trabajo de los sirvientes, de los siervos, precisamente, y era lo que ella quería hacer. O sea, ahí se ve el querer servir a los demás, el, el querer ayudar a los demás en el servicio. Y eso es lo que Jesucristo le está enseñando a los discípulos. Entonces Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos. ¿Quién toma en cuenta un niño? O sea, estamos hablando cosas serias, podemos decir, estamos hablando cosas serias. Aquí estamos los discípulos hablando cosas serias. O sea, ¿quién es más grande? ¿Quién va a ser más grande en el reino de Dios? ¿Cómo va a ser el reino de Dios? ¿Cómo va? Jesucristo tiene que ser entregado en manos de hombres, va a morir, va a resucitar el tercer día. Estamos hablando cosas serias. ¿Cómo vas a poner un niño en el medio? O sea, al niño no le damos importancia, porque el niño no entiende, el niño no sabe. Pero Jesús lo pone en el medio para darles una enseñanza a ellos. Dice él, y tomándole en sus brazos le dijo, fíjese, primero lo pone en el medio de ellos y después lo carga, lo toma en sus brazos, toma el niño en sus brazos, como diciendo, yo le doy importancia a los niños. Y no se trata de que sean simplemente niños, no porque sea un niño, sino que las personas que nosotros consideramos de menos importancia, Jesucristo le da la importancia que nosotros no le damos. Y eso debe ser nuestro proceder como cristianos. Personas que nosotros consideramos como seres humanos que tienen menos importancia que nosotros, debemos darle más importancia que a los que realmente creemos que tienen importancia. O sea, para Jesucristo es al revés. Es al revés la situación. Entonces, ahí él pone el niño en el medio de ellos y después lo carga en sus brazos. Dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Lavarle los pies los unos a los otros en servicio, darle importancia a los demás, o sea, dedíquense a los demás, a ayudar, a servir a los demás. Eso es lo que Jesucristo quiere. Después dice el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué se trata? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? El que recibe en mi nombre a un niño como este. ¿Qué es recibir en mi nombre a un niño como este? ¿Qué significa en mi nombre? Fíjense que él está dando ejemplo a ellos, a los discípulos, a los 12. Sabemos que, dígame, hermano. Es como un representante, un embajador, puede ser. Es como que llega una visita. Yo llamo a mi esposa por teléfono o llamo a mi hijo por teléfono. Mira, va a llegar tal persona a la casa. Recíbelo en mi nombre. ¿Qué significaría eso? Recíbelo en mi nombre. Recíbelo como si fuera yo.
O sea, como si fuera yo que estoy ahí. O sea, así como yo lo trataría a él, recíbelo también. Igual, trátalo de la misma manera. Atiéndolo de la misma manera como si yo lo estuviera recibiendo, como si yo lo estuviera tratando, lo estuviera esperando en ese momento. Eso creo que es lo que Jesucristo quiso decir. El que reciba en mi nombre, así como yo lo recibo, a un niño como este. O sea, hagan lo mismo que yo hago. O sea, compórtense o practiquen lo mismo que yo les estoy enseñando, lo mismo que yo practico, porque Jesús, él nunca, en ningún momento, él enseñó algo que él no practicara. Él siempre enseñaba, pero practicaba lo que enseñaba. O sea, él enseñaba con el ejemplo también. Todo lo que él enseñaba, él lo ponía en práctica también en su vida. Por eso, cuando él recibe un niño y lo pone en medio, después lo carga, es dándole una enseñanza, un mensaje a ellos de que tenemos que darle importancia al que consideramos que tiene menos importancia. Tenemos que tomar en cuenta al que consideramos menos importante. Porque cuando yo considero a alguien menos importante es porque estoy viéndolo hacia abajo, me siento yo superior a él. Y ese es el problema. Yo nunca puedo ver a nadie o considerar a nadie de menos importancia que yo. Porque cuando lo hago, me estoy viendo a mí como más importante que los demás y estoy teniendo un rango superior a él. Y eso no es correcto dentro del reino de Dios. Eso nos aleja a nosotros del reino de Dios, porque el reino de Dios funciona distinto a lo que es el reino de los hombres. El reino de los hombres, cuanto más alto estás, menos accesible eres. Cuanto más accesible eres, más importante eres para el Dios, para el reino de Dios. Cuanto más accesible eres. O sea, tenemos que estar al mismo nivel todos. No puede haber personas ni menos importantes ni más importantes. Todos somos iguales en el reino de Dios, todos, sin excepción. Jesucristo fue ejemplo de esto. Entonces, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. O sea, si actúan tal y como yo lo hago, de la misma manera como yo lo hago con las personas que son menos importantes, me están recibiendo a mí. O sea, están haciendo lo que yo quiero. Y el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, o sea, recibe a Dios. Eso es lo que Dios quiere, el comportamiento que Dios espera de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que practicamos las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios escritas en la palabra. ¿Algún comentario? Dígame, hermana Alex, creo que iba a decir algo. La hermana Lisbeth. Lisbeth. Ok. Gracias, buenas tardes, buenas noches para todos. Quería comentar que siempre el corazón de un niño es un corazón que es muy genuino. Ellos muchas veces cuando se molestan a pocos minutos, ellos vuelven a estar contentos, olvidan la ofensa, la falta. Y también quería comentar en cuanto a la conducta del cristiano. Un ejemplo fue cuando Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo. Onésimo, antes de que fuese cristiano, le ofendió y le hizo algún daño, ¿no? Dice la carta de Filemón en el versículo 17, dice, así que si tienes, perdón, en el 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, así debe ser, ¿no? No solamente aquel con el que, como un niño que nos muestra su cariño y su sonrisa a los pocos minutos, sino aquel que también nos dañó, el que nos ofendió, también debemos estimarle, ¿no? Y eso es lo que también nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gracias. Eso es correcto. ¿Quién más? Alejandro, ¿Cómo sabes que voy a hablar, Agustín? porque te vi la intención. Mira, hermanito, hay un contraste bueno. Me gusta lo que dijo la hermana Lisbeth con Onésimo, porque como dice el versículo 12, lo estaba leyendo en cual vuelvo a enviarte y recíbelo como a mí mismo, le decía Pablo. Y hay otra parte que me gusta de Tercera de Juan, versículo 9, dice, le escribí a la iglesia acerca de todo esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser un líder, no quiere tener nada que ver con nosotros.
Y el contraste de Onésimo, de Pablo, que Diótrefes no quiere, pero me gusta la parte con Demetrio, que Demetrio habla bien la iglesia porque es un siervo de todos. Amén. Es que la grandeza en el reino de Dios, ser grande, es el que sirve. Es al contrario de lo que el mundo ve, de lo que el mundo cree. O sea, es completamente distinto. O sea, los papeles se cambian completamente. Por eso es que el cristiano tiene que cambiar su mente. El cristiano no puede seguir con la misma mente de antes. Tiene que tener una mente renovada para entender realmente qué es o cómo es el reino de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son las características, como decía Elizabeth, cuáles son las características de un niño? ¿Por qué Jesús utiliza un niño? Primero porque se le da poca importancia, ¿verdad? A los niños, porque son inocentes, o sea, no participan en reuniones de adultos porque son niños. Entonces le da poca importancia y Jesús está enseñando es que para él todos son importantes. Pero ¿cuáles son las características de un niño humilde? ¿Qué más? Son limpios, de puro corazón, inocencia. Corazón, son inocentes. Son inocentes. Claro. Jesús ahí tenía a los apóstoles, no agarró a ninguno de ellos. Agarró a un niño. No tienen guarda rencor. Claro. No guardan rencor. Hermano Agustín. Dígame, hermana. Yo he visto en el transcurrir de mi vida cristiana hombres que han llegado a la congregación y desde que llegan han llegado sirviendo de manera callada, de manera muy servicial, muy accesibles, pero también he visto con mucha preocupación que en el momento en que se les encomienda un ministerio, cambian la actitud, cambian la conducta, y es justamente lo que no se debe perder en el servicio, es la humildad, porque muchos pueden servir solo para ser vistos ellos mismos, y sabemos que el servicio, es decir, ser menor aquí de lo que habla Cristo, van de la mano con la humildad y con el deseo de honrar y glorificar al Señor. Y de verdad que yo he visto eso con mucha preocupación, hermanos que han llegado sirviendo de manera maravillosa y que son accesibles, pero se les encomienda un ministerio y lamentablemente como que perdieran la humildad, y entonces ya todo lo que hacen es como para verse ellos. De verdad que es lamentable. Y entonces el servicio tiene que ser, si voy a servir, tiene que ser como sirvió Cristo, pues, siendo humilde, siendo esa persona a la que tú tienes que tener empatía hacia quien le sirve, y eso no se debe perder en ningún momento, no se debe perder, porque entonces ya no sé, ya tú por muy servidor que seas, si es para que tú seas visto, ya no es como, no lo estás haciendo como lo hacía Jesús. Gracias. Amén, gracias, hermana. Que a nosotros nos encanta ser admirados por los hombres, por los demás. O sea, eso está en nuestra sangre, por eso es que tenemos que luchar contra eso. Eso está en nuestra piel. A nosotros nos encanta que nos digan qué buena prédica hiciste, qué buen predicador eres, qué gran hombre de Dios eres. O sea, a nosotros nos encanta que nos digan eso. Y está mal porque nos llena de orgullo, y el orgullo es pecado, o sea, realmente. Entonces Jesucristo simplemente nos enseña eso. Y fíjese, le pregunté las características a un niño por el versículo 48 de Lucas 9, porque él después que les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ese es el más grande. Y el más pequeño tiene que ver en qué? En las mismas características que tiene un niño. O sea, el más pequeño, el niño era el más pequeño en ese caso. Claro, físicamente era el más pequeño. Pero ¿pequeño en qué?
El niño, si tú lo ponías a hacer cualquier cosa, él lo hacía. O sea, él no tenía ningún problema en hacer cualquier trabajo, aunque sea un trabajo humillante, como el que hizo Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Tenían que aprender eso. Ellos tenían que aprender la misma conducta o lo mismo proceder de un niño. Un niño no tenía ningún tipo de problemas en cuanto a cualquier cosa que tenga que hacer, porque ellos son inocentes, tienen la misma inocencia. Además de que son puros, también tienen dependencia, son dependientes. El niño depende de sus padres. El niño no se preocupa por nada. El niño siempre está haciendo sus cosas y sabe que lo que él necesita lo va a obtener porque sus padres se lo van a proveer. Entonces es la dependencia también que tenemos de Dios y es creer en eso, o sea, porque nosotros no vamos a vivir en el mundo buscando satisfacernos nosotros mismos en el mundo. Eso no es la idea del cristiano. El cristiano tiene que vivir para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es amar al prójimo como a ti mismo, como decía Jesucristo. Cuando él se despide de los discípulos ya en Juan capítulo 13, ¿verdad? Dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, así como él nos amó a nosotros, también tenemos que amarnos nosotros. Así como él nos amó a nosotros, tenemos que amarnos nosotros también. Y la manera como Jesucristo nos amó es entregándose por nosotros. Y eso es el principio de la vida cristiana. Es entregándote por los demás, por el servicio de los demás. Y es lo que Jesucristo enseñó. Jesucristo me agregó al mandamiento, el primer mandamiento que tienen los judíos, que debemos también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la misma manera, tenemos que amarnos. Y el amor no es simplemente decir palabras amorosas o decir palabras cariñosas a la persona, sino servirle. Ese es el trabajo del cristiano, servir servirnos entre nosotros, en nuestras necesidades, ayudarnos los unos a los otros. Ese es el trabajo cristiano. No es fácil hacerlo, es fácil decirlo, pero así debe ser el trabajo cristiano. Y eso se da a medida que vamos creciendo como cristianos, cuando vamos madurando, vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos alimentándonos cada día la palabra de Dios. Ese crecimiento, ¿verdad?, que vamos teniendo cuando nos alimentamos la palabra de Dios, nos lleva a practicar esas cosas, nos lleva a llegar a ese momento de que practiquemos realmente lo que Jesús nos está enseñando. Él siempre dejó su ejemplo, Él siempre nos dejó su ejemplo para que practicáramos lo mismo que Él nos enseñó. Esa era la idea, para que imitemos su paso, como lo dijo allá en Juan capítulo 13, para que ustedes hagan lo mismo que yo hice. Ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. ¿Preguntas o otros comentarios que tengan? Hermano Roberto, que está calladito, no ha dicho nada. Está un año más viejo, no dice nada. No, es que estoy pensando lo que dice Mateo 18, Ajá. después de en la misma historia del 1 al 5, pero lo que viene después, que es el 6, versículo 6 del capítulo 18, donde Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y estoy pensando que lo que me está diciendo Dios es que necesitamos ser como niños para que Él nos ame a nosotros como Él ama a los niños. Y me acuerdo también cuando Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 2:7 a la iglesia en Tesalónica, que los ama como una madre ama a sus niños a quienes está alimentando, dando pecho, ¿verdad? Una nodriza. Entonces, cuando Dios te dice, quiero que seas como niños, porque quiere amarte como Él ama a un niño. Que un niño lo protege de todas. Hay de aquel que le haga daño a tu hijo. Una madre sabe eso, un padre también, un padre. ¿Qué harías con el que hiciera daño a tus hijos? ¿Qué no estarías dispuesto a hacer? Me pongo a pensar en, ¿verdad?, la gente ahí pensando quién es el mayor y cómo podemos serlo y todo eso, que es cuando pierde uno precisamente su inocencia, ¿verdad?
Pero un niño en crianza es algo, es dulce. Y lo veo cuando vemos aquí en la reacción, cuando aparece ahí Estefanía ¿verdad? O el hijito de Sergio, Pablito. Todo el mundo le sonríe, le saluda, le hace cariños a larga distancia. Porque así un niño se da a querer, ¿verdad? Generalmente cuando vemos que los hijos crecen y se hacen grandes, hasta les preguntamos qué pasó o qué te pasó. Eras tan lindo antes, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? Mira lo que te has convertido, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que pensar en eso, porque está hablando de quién es el mayor, es quién es el que está bajo la mejor estima de parte de Dios hacia él o hacia ella. ¿Cómo nos ganamos el cariño de Dios? Sería la mejor pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ganamos el amor de Dios? ¿Qué podemos hacer para ganarnos el amor de Dios? Y la contestación es, compórtate como un niño, ¿no? Compórtate con esa humildad, con esa sinceridad y trata de volver a ser niño. Y eso va totalmente al revés de lo que nos enseñan aquí en el mundo. A ser independientes, fuertes, ¿verdad? Que tengamos muchas dudas, que no confiemos en nadie, que aprendamos a desconfiar de los demás, en fin, todas esas cosas que en el mundo estamos acostumbrados constantemente, ¿verdad? Ya que me preguntaron, eso es lo que estaba pasando por mi cerebro en este momento. Mi Amén. débil cerebro. Es el cerebro de maestro. Cerebros maestros siempre están así, siempre van al punto, pues, a lo correcto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Pueden participar sin miedo. Mi hermano, también podemos ver que los discípulos tenían, digamos, los apóstoles tenían ese conflicto, porque si vemos en el capítulo 10 de Marco, en el versículo ¿Marco qué? Marco del 10 del 35 en adelante, cuando los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto?, le dicen a Jesús, ¿quién será? Yo quisiera estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda. Ah, Es ok, ok. es una declaración de ocupar un lugar de importancia de siempre. Exactamente. Es que ellos lo que buscaban era eso. Y la madre de ellos fue la que inició el asunto, pues. Mira, Jesús, para que pongas estos mis dos hijos, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. O sea, querían puestos de privilegio dentro del reino de Dios. Y fíjese que lo que continúa ahora con Lucas, versículo 49 y versículo 50, es interesante también. Porque Juan, el apóstol Juan, le responde a Jesús y le dice, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, vimos a uno que está echando fuera demonios en tu nombre, o sea, por tu autoridad, o sea, por ti, por tu nombre. Y se lo impedimos porque no sigue con nosotros, o sea, es como que alguien está usurpando el puesto que le corresponde a ellos. O sea, alguien que no está con ellos está haciendo algo que es de ellos. Es como que le estuvieran quitando el trabajo, como que estuvieran invadiendo su espacio. Por eso ellos se lo prohíben, le prohíben al hombre de que eche fuera demonios en el nombre de Jesús. Claro, aquí es interesante porque, bueno, si él no era seguidor, o él tenía que ser seguidor de Jesús, o tenía por lo menos que creer en Jesús para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Si Jesús le había dado poder o no le había dado poder, este no es el caso, no sabemos. Aunque Jesús, creo que es en Marcos, que dice que cualquiera que haga milagros en mi nombre no puede hablar mal de mí o algo así, creo que ahorita lo vamos a leer.
Pero el caso es que ellos estaban viéndolo como alguien que estaba fuera de su grupo y que estaba usurpando el puesto que le correspondía a ellos. O sea que ellos seguían viéndose como por encima de los demás. Estaban viéndose todavía en una posición superior a la posición de los demás. O sea, a ellos no les gustó que alguien estuviera utilizando el nombre de Jesús o la autoridad de Jesús para hacer un trabajo que era de ellos, porque Jesús cuando le dio esa autoridad se le dio fue a ellos, cuando los mandó a predicar el evangelio del reino, que les dio poder de echar fuera demonios, de hacer milagros, de resucitar muertos. Ese trabajo se lo dio fue a ellos. Entonces había alguien que no era de ellos y estaba haciendo eso. Dice, bueno, ¿por qué tú haces eso y no te corresponde? Entonces se lo prohíben, le prohibieron hacer eso. En Marcos, vamos a Marcos 9:38 para leer esa historia. Marcos 9:38. Está un poquito más explicada la 9:38. Dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. O sea, porque no es parte de nuestro grupo, no está con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Lo que decía yo hace rato. O sea, Jesús le dice, no se lo prohíban. O sea, si él está haciendo cosas en mi nombre a favor del pueblo, o sea, él jamás puede hablar mal de mí porque está haciéndolo en mi nombre. No se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, que el que no está en contra de nosotros es porque está con nosotros. O sea, los discípulos lo que no entendían es que podía haber seguidores de Jesús fuera del grupo. Personas que creyeran en Jesús y que fueran seguidores de Jesús, pero fuera del grupo de ellos. Pues para ellos, claro, ya eran los 12 que había elegido Jesús como apóstoles y ellos se sentían con un privilegio diferente a lo que podían sentirse los demás. Entonces, el hecho de que alguien estuviera haciendo un trabajo, estuviera haciendo una labor que era de ellos se sentían como invadidos por él y por eso se lo prohíben. O sea, ¿por qué prohibir algo que es bueno? Si estaba echando fuera demonios o haciendo cualquier señal o algún milagro y ayudando personas, ¿por qué se lo prohíbe? Si lo está haciendo en el nombre de Jesús y es para ayudar personas. O sea, si él está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién va a hablar mal de Jesús? No puede jamás hablar mal de Jesús. No era como los fariseos que decían que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesús le decía, ningún reino dividido permanece. O sea, ningún reino que sea dividido permanece. Satanás no puede luchar contra Satanás. Aquí este hombre estaba, según la historia, o lo que narran tanto Marcos como Lucas, es que él estaba echando fuera los demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo, que no perderá su recompensa. O sea, era una persona que creía en Jesús, estaba haciendo un trabajo en el nombre de Jesús, y Jesús dice, todo el que haga un trabajo en mi nombre, o el que haga algo en mi nombre, no perderá su recompensa. Cualquiera, aunque sea un vaso de agua que les dé a ustedes por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús, no perderá su recompensa. O sea, Dios toma en cuenta todas esas cosas, todas las cosas que podamos hacer en el nombre de Jesús. Ahí en Mateo, esto se contrasta un poquito lo que dice Mateo 7:21. Mateo, no sé si recuerdan lo que dice Mateo 7:21, que Jesús le dice a los discípulos en el Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Echamos fuera demonios en tu nombre y sin milagros en tu nombre profetizamos. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice Mateo 7:21-23. Ahora, aquí es la misma situación. Este hombre que estaba haciendo, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora, este hombre echando fuera demonios en el nombre de Jesús, jamás podría hablar mal de Jesús. Tenía que reconocer a Jesús como el Mesías. No había otra posibilidad. El problema es cuando nos quedamos solamente con eso. Cuando solamente nos quedamos con echar fuera demonios, con hacer milagros, con profetizar. Pero no hacemos la voluntad de Dios. Y Jesús estaba adelantándose a lo que significaba
el milagro, el milagro no, el sacrificio o la labor que Jesús venía a cumplir en el mundo, que era morir por nosotros, y lo que venía después de eso, que era la iglesia. O sea, si yo me quedo solamente con hacer señales o buscar hacer prodigios o tratar de profetizar o tener supuestamente revelaciones de parte de Dios y me quedo solamente con eso y no busco cuál es verdaderamente la voluntad de Dios, yo no voy a entrar en el reino de los cielos. O sea, porque eso no es lo que me lleva al reino de los cielos. Echar fuera demonios, hacer milagros o profetizar no me lleva a mí al reino de los cielos. A mí lo que me lleva a entrar en el reino de los cielos, que es la iglesia, es cumplir y hacer la voluntad de Dios. Primero, saber cuál es la voluntad de Dios, conocer a Dios y obedecerlo. Cuando yo obedezco a Dios, es cuando yo puedo entrar al reino de Dios, y eso se entra muriendo con Cristo en el bautismo. Es la manera que tenemos, es la única manera que tenemos para entrar en el reino de Dios, porque es la única manera que tenemos para que nuestros pecados sean perdonados. O sea, este hombre, si realmente creía en Jesús y hacía cosas o milagros o echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, lo lógico y lo más común era que él buscara hacer la voluntad de Dios, o sea, siguiera las enseñanzas de Jesús y buscara siempre cumplir con la voluntad de Dios. No solamente limitarse a hacer señales o hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Sacar demonios y hacer otras cosas. Bueno, aquí solamente habla de hacer demonios, de echar fuera demonios. Entonces es necesario cumplir con la voluntad de Dios. Pero nadie que haga cosas en el nombre de Jesús jamás podrá hablar mal de Jesús. Nunca, jamás. Los fariseos hablaban mal de Jesús porque ellos nunca hacían nada en el nombre de Jesús, porque ellos simplemente no creían o no querían creer en él por perder privilegio, por perder cualquier rango o gran estima que tenían ante el pueblo. Entonces, para no perder esa condición, ellos preferían no creer en Jesús. ¿Comentarios? Hermano, disculpe, pienso yo que ese hombre que echaba demonios, ¿no? En nombre de Jesús, pienso que Jesús ya había predicado ya anteriormente y había muchas multitudes pues que escuchaban pues no su palabra, se arrepentían todo y eran quizás no era un seguidor, bueno, no era un seguidor, entonces sí, perdón. Ajá. Perdón, hermano. Sí, Okay. Entonces, lo que pasa es que ellos, perdón, el hombre, pues, ha escuchado el evangelio, lo que Jesús predicaba. Entonces, y es un hombre, pues, que se llenó de fe, de mucha fe, y es por eso que hacía esas cosas, pues, ¿no? Y podía hacer esas cosas. Y Jesús, como Dios, él sabe, pues, ¿no? Y él dice, no se lo impidáis, le dice, o no lo prohibáis, dice, ¿no? Entonces, y sale diciendo al final que el que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, es de nosotros. Pero hoy en día, fíjese, hoy en día, ¿cómo podríamos ver eso? O sea, eso fue en aquel tiempo cuando echaban demonios, echaban fuera demonios, esas cosas. Pero hoy en día, ¿cómo lo podemos ver? Porque todas las iglesias o todos los grupos denominacionales hablan de Jesús y predican a Jesús. ¿Cómo lo podríamos ver hoy en día? Porque es lo mismo que está sucediendo en ese momento. Podríamos decir, mira, esa gente habla de Jesús, pero no está en la iglesia de Cristo. Se lo vamos a prohibir. O hacen, enseñan cosas de Jesús, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Vamos a prohibírselo. O sea, ¿cómo podríamos verlo en la actualidad? ¿De qué manera podríamos ver eso? Como aplicándolo a los días de hoy. Y Agustín. Dime, Alejandro. Ahí me hiciste pensar en personajes de la Biblia, así como estábamos hablando de Diótrefes. También está Simón el Mago, ¿no? Que también creyó, se bautizó, creía en las señales y en todo lo que estaban haciendo los apóstoles y Felipe, pero lo hacía con un propósito equivocado o lo hacía con una mente de equivocada. Y yo, por ejemplo, a mi tiempo y a mi día,
o lo que estoy viviendo aquí, observando lo que están haciendo en el nombre de Jesús, invocando su nombre, pero no obedeciendo toda la escritura. O sea, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, yo hoy para mi tiempo que estoy aquí en Madrid, observo cómo utilizan el nombre de Dios, pero en lo que conviene y no toda la palabra. O sea, y bueno, el que le quita o el que le añade, sabemos que hay severa sanción allí de parte de Dios, pero es lo que analizo, que yo, por ejemplo, yo decirle a un judío o a un evangélico o a alguien que practica denominaciones o están en secta o están errados en cuanto a utilizar la palabra de Dios. Bueno, también Satanás utilizó la palabra de Dios, pero en el nombre de Dios también se han hecho muchas cosas, inclusive hasta la Inquisición. Pero bueno, eso ha sido mala interpretación o los corazones como Anás y Caifás. Por eso que Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y ahí está el detalle, o sea, yo puedo hacer cosas en el nombre de Jesús, como hacía este hombre sacando demonios. Yo puedo hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Yo puedo reunirme en el nombre de Jesús, a enseñar en el nombre de Jesús. Pero ¿será que yo estoy cumpliendo con lo que Dios quiere? ¿Será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siguiendo realmente lo que Él me está enseñando? ¿O quiero hacer lo que yo considero que es lo que debo hacer? Entonces, esa es la pregunta que debemos hacer. Vemos que la gente se enfoca en sus ideas y aunque están equivocados, hoy en estos días estuve hablando con una señora que es testigo de Jehová aquí en Madeira y ella estuvimos hablando de la Biblia porque ellos se enfocan el enfoque de ellos es enseñar, no aprender. Ellos nunca esperan que nadie les enseñe, sino que ellos quieren enseñar. Entonces yo le mostraba textos porque ella me decía que el mundo, íbamos a vivir en este mundo, que el mundo iba a ser renovado y no sé qué cosa. Y decía, pero es que la Biblia, fíjate, el 2 de Pedro capítulo 3, donde dice que el mundo va a ser quemado. No, pero eso no es eso. O sea, no es eso. O sea, eso no es lo que está. O sea, ellos cuando no les conviene algo simplemente lo niegan, pero no se sujetan a lo que la palabra de Dios dice. La hija me decía, a mí lo que me gusta de los testigos de Jehová es que todo lo buscan en la Biblia. Digo, bueno, explícame esto, este texto. Entonces la mamá, no, pero es que él no quiso decir eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Si no quiso decir eso. O sea, está diciendo eso, está demasiado claro. O sea, no hay manera de duda. Entonces, el problema es ese, cuando no queremos dar nuestro brazo a torcer. O sea, queremos seguir con nuestra doctrina y no queremos escuchar a más nadie. O sea, no queremos que nos digan que estamos equivocados. No nos gusta quedar mal, o sea, que nos hagan quedar mal diciéndonos o reconociendo que estamos equivocados. Eso jamás lo van a hacer, o sea, es muy difícil. Y ese es el problema. Las personas prefieren seguir su propio orgullo que reconocer su error y rectificar, que eso es lo que llamamos arrepentimiento, ¿verdad? Cuando rectificamos, cuando nos damos cuenta de que estábamos en un camino errado y queremos andar en el camino correcto. Muchas personas lo han hecho. Yo estaba en la iglesia católica y yo no era católico de nombre, yo era católico practicante. Nosotros íbamos a misa todos los domingos, o sea, nosotros practicábamos. Mi esposa rezaba el rosario todas las noches. Pero yo no me sentía conforme. Cuando a mí me hablaban de un hermano, se llama William, que el hermano Roberto lo conoció. Él me hablaba de la Biblia, él fue el que me predicó y me hablaba del bautismo y yo le decía que él estaba loco. Y él decía, yo estoy bautizado. Pero cuando uno va escuchando y yo cuando iba a misa escuchaba al padre, yo decía, ya aquí hay cosas que no me cuadran. Ya yo me sentía mal cuando iba a misa, porque veía que el padre estaba diciendo cosas que no eran correctas, porque ya me estaban enseñando la palabra de Dios. Y ahí es cuando uno dice, no, yo tengo que buscar el camino correcto. Entonces ahí es donde viene el arrepentimiento y buscamos realmente lo que es correcto, lo que Dios quiere. Y seguimos la voluntad de Dios. Pero muchas personas no quieren hacer eso. Muchas personas en su terquedad continúan practicando aunque estén equivocados. Aunque sepan que están equivocados, continúan en su terquedad, lamentablemente. Y eso lo vemos mucho en todas partes. Muchas personas son así. Simplemente por su orgullo, por no dar su brazo a torcer,
simplemente por no darte la razón. No darte la razón. Y no es darnos la razón a nosotros, sino darle la razón a Dios al final. Pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Preguntas, comentarios? Creo que Lisbeth quería decir algo. Yo también ok. después. Amado, Ok. Es que quería como, ¿cuál es la diferencia? Porque usted decía que si nosotros hacemos la voluntad de Dios o como que hacemos obras, ¿no? Entonces nosotros como podemos entrar, ¿no? Al reino de los cielos. Pero me lleva al versículo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa parte, ¿no? De que muchas veces nosotros pensamos que haciendo, ¿no? Actos bondadosos o no sé cómo explicarlo, ¿no? Por obras, entonces nosotros nunca vamos a ser merecedoras de la gracia de Dios. Entonces, ciertamente tenemos que dar un buen ejemplo y ser fieles a nuestro Dios, pero a veces no necesariamente por nuestras obras, ¿no? Por lo que, no sé si me explico bien, ¿no? Yo sí lo entiendo, hermano. O Pero sea, hay ¿cuál es que, la diferencia? O sea, porque es como un hay que hilo muy entender. finito, ¿no? Porque a veces nosotros sí tenemos que dar frutos, ¿verdad? De arrepentimiento, de una vida santa, apartado, pero ¿hasta qué punto? Porque por obras tampoco es que soy merecedora de la gracia. Hay que Ajá. identificar las obras, porque hay Ok. 3 tipos de obras. Hay las obras de la ley, las obras de justicia y las obras de obediencia. Son las 3 obras que vemos en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo habla de que no por obras, somos salvos por gracia y no por obras, ahí no está hablando de obras de obediencia a Dios, está hablando de obras de la ley. De la ley. Las obras de justicia es que yo puedo vender todo lo que yo tengo y dárselo a los pobres, y eso a mí no me va a garantizar la salvación, porque yo no puedo, como dice el apóstol, vamos a leer, Efesios, como dice el apóstol Pablo, dice, juntamente con los representantes, para que mostraran, porque por gracia, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué es gloriarse de las obras? Cuando tú le dices a Dios, yo merezco la salvación porque yo soy bueno, o porque yo cumplí con la ley, o yo hice todo lo que la ley decía. O sea, yo no puedo justificarme ante Dios. Yo jamás me podré justificar ante Dios, porque el que me justifica es Dios. Por eso Jesucristo vino. Si yo me pudiera justificar ante Dios para tener la salvación, entonces por demás murió Cristo. O sea, no hacía falta. Nosotros, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos pecadores. O sea, nadie se puede justificar ante Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las que habla Santiago? Fíjese que cuando Santiago le escribe la carta, él pone como ejemplo a Abraham. Y pone a los hombres, varias personas de la fe, a Rabá, y dice dice el versículo 21 de Santiago capítulo 2, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjese, fueron obras, pero ¿cuáles fueron las obras que justificaron a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le mandó? Dios le mandó que sacrificara a Isaac en un sitio, ¿verdad? En un monte. Y él fue justificado ¿por qué? Porque obró obedeciendo a Dios. No porque iba a sacrificar al hijo, sino que obró obedeciendo a Dios. Entonces aquí estamos hablando de obras de obediencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Yo puedo decir que tengo fe, pero si yo no obedezco, entonces mi fe es muerta. Es mentira, mi fe realmente no es verdadera. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, sino que creyó a Dios. Y una cosa es creer en Dios
y otra es creer a Dios. Cuando yo creo a Dios, yo hago lo que Dios me dice. Cuando yo creo en Dios es porque sé que existe un Dios creador que hizo el cielo y la tierra, pero yo no lo obedezco. Es la diferencia. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, la fe sola no salva. La fe sola es muerta. O sea, las obras de obediencia son necesarias. ¿Y cuáles son las obras de obediencia? Las que, como dice ya mismo Efesios, las que Dios preparó de antemano, versículo 10. Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles las primeras obras de fe que nosotros, obras de obediencia que nosotros, las primeras que practicamos? Cuando a mí me predican el evangelio y yo digo, yo quiero ser bautizado. Ahí estoy practicando una obra que es el bautismo, pero es una obra de obediencia a Dios. Los evangélicos lo ven como una obra, como cualquier otra obra, y por eso dicen que el bautismo no salva, porque dicen que es una obra y nosotros no somos salvos por obras. Y eso no es así, no es lo que Dios me está diciendo. Es una obra de obediencia, lo mismo que hizo Abraham. Abraham fue justificado cuando ofreció. Imagínense que Abraham, Dios le dice, mira, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham dice, sí, Señor, yo creo en ti, te amo y no sé qué cosa, pero es mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? Y no lo obedece. ¿Iba a ser justificado Abraham? Él creía en Dios. Creía que Dios era verdadero y real y tenía poder. Pero si yo no lo obedezco, entonces realmente mi fe es muerta. No estoy obedeciendo a Dios, no estoy haciendo obras de obediencia a Dios. Entonces, hay que identificar esas obras. Por eso hay que tener cuidado cuando Efesios habla de que no por obras. Y esas obras que está hablando de Efesios son obras de la ley. La gente se quería justificar por la ley. Y por la ley nadie se justifica ante Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso vino Jesús a salvarnos de eso. A salvarnos del pecado. Porque todos incurrimos en pecado sin excepción. Pero tenemos que obedecer. ¿Quedó claro, hermano? O si tiene alguna otra pregunta. Sí, sí. Y también las intenciones del corazón, ¿no? Que Claro. no sea fingido, que sea profundo, que cuando soy hospitalario no es porque, para que la gente me vea que soy hospitalaria, sino que realmente nazca del amor fraternal, ¿no? De un corazón humilde, Claro, ¿no? claro. Como dice nuestro Señor, que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Pero solamente lo conoce Dios en los corazones. Pero uno después que es cristiano, entonces uno empieza a practicar obras de justicia, que es necesario. Y es lo que llamamos el servicio, lo que estuvimos estudiando, el servir a los demás, obras de justicia, o sea, ayudar a los necesitados, ayudar a los hermanos, o sea, estar pendiente. Eso es necesario. Son obras de justicia que no me van a justificar ante Dios, pero es parte del cristianismo, del ser cristiano. Jesucristo le enseñó en Mateo 25, cuando hablaba de que porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, tuve en la cárcel y me visitaste. ¿Y qué le dice a ellos? Vengan y hereden el reino de Dios. Y a los de la izquierda, ¿qué les dijo? Malditos al fuego eterno preparado por Satanás, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, es necesario que practiquemos obras de justicia. Por eso el servicio tiene que ver con obras de justicia. El servicio, servirnos los unos a los otros, tiene que ver con obras de justicia. Pero las obras de obediencia son necesarias para justificarnos, para ser justificados. Porque el que nos justifica es Dios cuando obedecemos a su palabra. Y eso es lo que no entienden muchos grupos denominacionales. Y entonces creen que todo es obra. O sea, todo lo que nosotros hagamos es obra. Y todo lo que sí es obra, entonces no nos justifica o no nos salva. Por eso es que ellos no creen en el bautismo como para salvación. Porque creen que es una obra simplemente. Pero no se dan cuenta que es una obra de obediencia donde nosotros morimos con Cristo y resucitamos con él a una vida nueva. Dime, Alejandro. Dime, hermano. No, iba a decir algo. Sí, hermanito. Hermano Roberto. ¿Quién va? ¿Vas tú? Usted, hermano Roberto. Bueno, si vemos el cuadro donde está escrito esto, en cuestión de el momento histórico, o sea, la iglesia aún no se ha establecido, obviamente. No se va a establecer hasta por allá por Pentecostés, ¿verdad? Jesús está aquí en el mundo y Él es el rey. El reino es eterno, pero la iglesia no es eterna todavía ni siquiera se ha fundado. La iglesia va a ser parte de ese reino, pero el reino no es la iglesia es el reino, pero el reino aún no es la iglesia.
Entonces el reino de Dios se ha acercado, es lo que dice, ¿verdad? Cuando empieza el ministerio, Juan el Bautista dice eso, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, está anunciando la venida del reino, ¿verdad? Así como nosotros anunciamos a través de Facebook o a través del Zoom, estamos hablando, quiere decir que los que están trabajando en el Zoom, los dueños de la empresa de Facebook, se van a ir al cielo. Van a tener vida eterna, ¿verdad que no? Y ellos están participando en el anunciamiento en la verdad, en la proclamación del evangelio, de la verdad. Pero no quiere decir que están ahí. Por eso la palabra ahí mismo en Mateo 3, cuando empieza el ministerio de Jesús con Juan el Bautista, Juan les dice, ¿verdad? Las piedras, Dios puede levantar piedras y hacer hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, había mucha gente quizá que tenía la fuerza o el poder de poder anunciar el reino de Dios. Y por eso Jesús dice, son de nosotros, pero no tienen salvación necesariamente. Absolutamente nada. O sea, no es eso. Quizás recibirán su sueldo, ¿no? Se les pagará por hacerlo, se les dará algún beneficio, pero no necesariamente la vida eterna. Porque la vida eterna solamente es en la iglesia. Entonces la pregunta que hace la gente es esa. Bueno, la gente de las denominaciones se va a salvar. Pues algunos dicen, bueno, los que se portan bien ahí dentro de la... No, no se van a salvar. La salvación y la vida eterna solamente están en la iglesia. Y eso lo dice Hechos 2. Eran añadidos los que iban a ser salvos, ¿verdad? Y el bautismo es para salvación. Entonces, una vez que estamos en la iglesia, ahora, ¿por qué tenemos ese beneficio? Porque somos tratados como niños pequeños. Y un niño pequeño, tú le pides que te haga un dibujo y te hace un dibujo de ti y te dice, mira, eres tú, este es mamá, y es un garabato, ¿verdad? ¿Y cómo lo miras? ¿Cómo miras ese garabato? Con orgullo. Orgullo, con cariño, exactamente, exactamente. Entonces, ese es el beneficio que tenemos nosotros como hijos de Dios, es lo que estamos viendo aquí. Cuando uno es hijo de Dios, la obra no cuenta en el sentido de que no tiene que ser perfecta, porque somos inocentes y estamos aprendiendo y nos damos cuenta de que lo que hacemos no le llega a lo que Dios espera. No podemos ser orgullosos. Mientras más nos demos cuenta de eso, mejor estamos. Nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con nuestra humildad. Mientras más poderosos espiritualmente, más humildes somos. No nos demos cuenta de nuestra ineficacia, de la necesidad del apoyo de Dios. Más nos damos cuenta de la gracia de Dios. Y la gente de afuera puede seguir haciendo lo que quiera. Y el mismo apóstol Pablo, ya en el contexto de la iglesia, en Filipenses, dice que él se goza porque Cristo es predicado. A veces por necesidad, por dinero, por debate, por pelea, por bronca, lo que sea. Pero Cristo es predicado, porque Dios puede hacer que las piedras hablen, puede hacer que las burras hablen. Y si puede ser que las burras hablen, yo no tengo nada de qué estar orgulloso. ¿Qué puedo estar orgulloso yo? ¿No? ¿Cómo me voy a exaltar y levantar y decir, mira, cuántos ellos? No, nada, no sabemos nada. Si Dios puede hacer que una burra hable mejor que yo, porque la burra le habló a Balaam. Y le habló la palabra de Dios exacta, mejor que yo. Dios puede hacer eso, y puede ser con una piedra, pero no tiene que salvarlas. Salva a sus hijos, ¿no? Qué bienaventuranza tan grande que seamos llamados hijos de Dios. Wow. De eso se trata. No sé si eso ayuda a explicar. Amén, hermanos. Amén, hermanito. Ya me dio un tema bueno para la campaña evangelística. Parte del estudio va a estar ahí. En la burra. En la burra, varón. Así es. La burra de Balaam. ¿Algo más que añadir, hermanitos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lo pueden hacer libremente, sin miedo. ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que no. Creo que con eso estamos más que claros.